Bueno, en primer lugar, eh, quiero contarles que hoy vamos a trabajar el texto de Colette Soler, Estudios sobre la psicosis. Pero antes vamos con los avisos parroquiales, como dice, que los curas lo dan al final de la misa, yo lo voy a dar al principio. Eh, el martes que viene, yo tengo un martes al mes, una diplomatura en historia donde estoy dando clases. Entonces no voy a poder hacer el práctico con este formato a las 7 de la tarde y demás. Lo que sí vamos a hacer es, yo voy a subir un videíto sobre el caso Sdrever. No vamos a ver todo el caso Sdrever, ni tampoco va a ser obligatorio para rendir en los finales, ni nada de eso, pero como es el caso príncipe, o sea, todos lo que escriben, por ejemplo, ahora lo vamos a ver en Colette Soler, y los demás autores como Lacan, y trabajan sobre el caso, sobre la base de que se conoce el caso Sdrever. Entonces, mi idea no es desarrollar todo el caso Sdrever, pero sí darles algunas referencias que si ustedes lo pueden leer, mucho mejor, pero no es obligatorio. Simplemente va a servir para que se puedan apropiar un poco mejor, nada más. Altamente recomendable, pero no obligatorio, ¿no? Eh, y el otro martes vamos a trabajar el texto de Fernando sobre la transferencia. Y como ya se aprobó que vamos a retornar paulatinamente a una especie de bimodalidad, es decir, se va a seguir manteniendo la modalidad virtual y a su vez se va a incorporar algo de lo presencial muy paulatinamente, ordenado por algunas materias y demás. Mi propuesta es para el día al martes a las 19, que tengamos alguna clase presencial, digamos, con todos los protocolos, los cuidados y demás, pero que podamos ir a la sede. Yo no voy a dar tema nuevo porque hay muchos compañeros que por ahí no pueden asistir al práctico y lo recuperan en el formato virtual, a través de YouTube o del Drive. Lo que sí vamos a hacer ese espacio como un espacio de consulta. Y ahí entra todo. O sea, ustedes van a poder venir con los textos y vamos a trabajar un recorrido de toda la materia, aquellos puntos que ustedes tengan como más, que yo no me voy dando cuenta, porque yo voy preparando las clases de acuerdo a la unidad 3 y 4 en adelante, y ustedes tal vez tienen cosas de la unidad 1, la unidad 2, y quisieran rever, bueno, es el momento para hacerlo, cuando volvamos. Todavía no hay fecha ni nada de eso, por lo pronto tenemos el martes que viene, que no va a haber esta reunión a las 19 horas, pero sí voy a subir algo sobre el caso Sdrever que ustedes lo van a poder ver el martes o más adelante, cuando ustedes gusten. Y el otro martes, que sería el segundo martes de septiembre, vamos a tener una reunión Meet en el cual vamos a cerrar la unidad con el último texto que nos quedaría, que sería el de Fernando. ¿Se entendió hasta acá? Sí, profe. Bueno, Una consulta. sí, Si volvemos si tenemos presencial, el horario de este espacio sería el mismo. sí, o lo podemos coordinar en otro horario. Yo Ah, bien. elegí este espacio con este horario porque pensamos con Ricardo, más o menos los alumnos que cursan psicopatología son de segundo o tercer año, tanto de psicogerontología como de acompañante terapéutico. Y los martes el día que menos materias tenía.
pero vemos, sí, sí, sí. Dale, gracias. Sería Profe, porque cuando hace referencia a la sede, ¿es donde inicié, por ejemplo, allá hace un año y medio atrás, cerca de la la hospitalera? sede, la sede en principio va a ser en calle Entre Ríos, donde funciona música, el ex Hogar San Antonio, entre Andrade y Santa María de Oro. Ahí seguramente vamos a arrancar. Y después estamos tratando de conseguir una sede más céntrica y se está haciendo un tratamiento para alquilar algo, pero bueno, eso todavía no está. Pero ya lo Ok, vamos a coordinar. gracias, profe. Bueno, voy a tratar de presentar, a ver si lo ven, el PowerPoint sobre Colette Soler. ¿Lo están viendo? Sí, Sí, profe, profe. se ve. Bueno, voy a hacer una puntuación, de todos modos esto después se lo puedo pasar, yo no tengo problema. Este, de lo que hemos trabajado en las nuevas puntualizaciones, sobre todo con el caso de la señora P, que hemos trabajado en esta distinción que Freud hace sobre neurosis y psicosis, sobre todo en el modo defensivo, en la histeria, la obsesión y la psicosis alucinatoria, el contrapunto con el cual Freud trabaja en este texto, y es necesario también que neurosis y psicosis todavía no se oponen del mismo modo que nosotros lo entendemos hoy, pero van hacia ese camino, ¿no? Y Freud habla de neurosis como aquello que afecta a, a lo nervioso, al sistema nervioso, psicosis aquello que afecta a la mente, ¿no? Y a esto mixto, que las neuropsicosis de defensa o psiconeurosis, según algunos textos, Freud habla de que son estos mixtos, de que tienen un componente marcadamente en lo corporal, pero su origen está en lo psicógeno, en lo psíquico, ¿no? Por eso cuando habla del agente patógeno, siempre es algo psíquico. Esta oposición al 1894 entre neuropsicosis y neurosis actuales es clara, es taxativa. Y en ambas, la etiología es sexual. En el texto, nuevas puntualizaciones, va a ser sexualidad de la infancia, ¿no? Freud trabaja con la psicopatología de la época y toma todas las entidades etiológicas de la psiquiatría de la época, pero le da un nuevo ordenamiento, ¿no? Bueno, y acá está esto de que decíamos de que la psicosis alucinatoria, la defensa que en la histeria y en la neurosis obsesiva. ¿Alguien quería preguntar algo? Que la histeria de la neurosis obsesiva termina siendo la formadora de los síntomas y que divide aguas entre la histeria y la neurosis obsesiva, en la psicosis es una defensa más enérgica, exitosa, ¿no? En el sentido de que junto con ella no solo se desestima el afecto y la representación, sino una parte de la realidad, ¿no? Por eso queda eh, fuera del comercio del intercambio con la conciencia. El caso de la señora P, que decíamos que Freud al principio dice que es una paranoia crónica, luego va a decir que no, que en realidad se trata de una demencia precoz, en la nota del pie, que les dije que era importante. La dinámica es muy clara. ¿Cómo funciona? La paciente se queja de una sensación en el cuerpo, en el regazo,
eso es más bien en la entrepierna, como que se sintiera una mano pesada en los genitales. Esto se hace presente. ¿Alguien quería preguntar algo? ¿No? Bueno, esto se hace más patente, más presente, cuando eh, está la empleada, ¿no? Y hay algo erótico, pero que no la termina de conectar con ella, ¿no? Vemos como que la paciente desconoce la participación activa en la sensación erótica que ella experimenta. Y a su vez atribuye no a su propia acción, sino a la de un tercero, la empleada, lo que con el pensamiento le había provocado esa experiencia corporal, ¿no? Vemos como la lógica de la defensa se trastoca. La defensa conforma este síntoma, que es la desconfianza hacia los otros, la acción reproche es hacia los otros, y sobre todo porque interviene con esta cuestión que yo le decía que es propio de la psicosis, que Freud ya lo está diciendo, de que le concierne a él la certeza, no tiene dudas, de que es el otro el que activamente está sosteniendo esto erótico, ¿no? Otra cuestión que vemos que el mecanismo claro de la psicosis en este texto es la proyección. Y acá entra en juego esta de la denegación, esto que decíamos que es importante porque Freud todavía no lo alcanza, la percusión, ¿no? Eh, algo queda como por fuera y que Lacan después sí lo va a poder nombrar con la forclusión. Los síntomas como retorno de lo reprimido a la psicosis retornan en forma de alucinación. ¿Se entiende hasta acá? Bueno, estamos repasando simplemente, ¿no? Vamos a seguir un poquito más. Las voces retornan como reproche, la desfiguración es simple, aparece un reproche directamente ligado a lo mismo que desea, ¿no? Y a fuerza de negar la creencia al reproche a la defensa fracasada, el reproche se instala vía de la alucinación, en donde sí presta creencia a la alucinación, y esto conduce a un proceso de avasallamiento del yo. Esto que decíamos, que el yo en la psicosis tiene como esta doble cosa. Es megalómano por un lado y por el otro lado también es empobrecido, ¿no? Queda debilitado, es un yo empobrecido, ¿no? Eh, el elemento que comanda la paranoia es el mecanismo proyectivo, algo del sujeto pasa al objeto, sobre el objeto se proyecta, y al hacer esa proyección, el mecanismo de la proyección es un mecanismo bastante aversivo, porque no es una propiedad del objeto, sino que es una propiedad del sujeto puesta en el objeto. Esto que yo le decía, como una linterna que se prende, la luz es de la linterna y recae sobre el objeto. Por eso cuando dice Freud en el texto de Duelo y Melancolía, que ustedes ya lo leyeron, esa frase que parece medio enigmática, la sombra del yo recae sobre el objeto, en el sentido de que el yo destiñe sobre el objeto y deja algo del yo a sí mismo, ¿no? El problema que constata Freud es que aquello lo cual se había defendido, la realidad vuelve en forma de alucinaciones. Y en referencia al caso dice, ella oía o alucinaba interiormente como que sus voces, las indicaciones que provenían del inconsciente. Por lo tanto, en este trabajo de reproducción del recuerdo, el descubrimiento que Freud hace con respecto a las cadenas asociativas condensadas en ese sustituto ya no aparece como necesario. El reproche original aparece reforzado alucinatoriamente y
ahora sí proviene y no se puede defender desde afuera en un reproche que trae esta característica paranoica, ¿no? El análisis que Freud hace, que dice que las voces no eran más que los pensamientos dichos en voz alta, pero que ahora se le aparecen como totalmente enajenados, como que vienen desde afuera. Pero vamos con el texto de Colette Soler. Yo sobre este texto quiero que ustedes lo lean. Mi idea es que de alguna manera ustedes puedan encontrar algunos elementos como para entender la psicosis, pero la idea es engancharlos con el texto. No voy a analizar todo el texto porque no bastaría el tiempo del caso, es un texto muy breve. Voy a señalar lo primero. Dice Colette Soler, voy a presentarles solamente un ejemplo. Pavada de ejemplo, es todo un caso. Y lo que dice el segundo punto, dice, se trata de la estabilización de una psicosis bajo transferencia. ¿De qué habla el texto de Colette Soler? Es un caso en el cual se analiza la estabilización en la transferencia. Se establece, entonces, dos cosas. Se establece la transferencia con la psicosis, esta autora va a decir que sí. Y segundo, eh, no hay un análisis propiamente dicho, porque el análisis es una apuesta que se puede sostener en la neurosis, pero en estos 12 años que dice Colette Soler que le llevó trabajar con la paciente, pudo establecer una transferencia que redundó, que el efecto que se alcanzó es una estabilización de la psicosis de esta paciente. Lo primero que dice Colette Soler, antes de darnos ningún dato, dice que es una psicosis revelada desde hace 12 años con automatismo mental marcado. ¿Qué carancho es el automatismo mental? Bueno, esto no está en el texto, pero es imprescindible para entender el texto. Voy a desarrollar qué es el automatismo mental. Los fenómenos elementales, así lo llama Lacan, y Lacan va a tomar todo esto muy tempranamente en su tesis. Ustedes saben que Lacan se recibió primero de psiquiatra y luego se dedica a la práctica psicoanalítica y funda toda la doctrina francesa del psicoanálisis, de la cual va a ir haciendo sus seminarios y demás. Pero tempranamente él conoce el que él, para él, el único padre que tiene, o el único referente que tiene en la psiquiatría, que es Clerenbaugh, ¿no? Clerenbaugh tiene esta idea de desencadenamiento a la psicosis, es decir, esta cuestión que ya la vamos a ver, por eso les recomiendo que vean el caso de Drever, que ya lo plantea Freud, pero que todavía no lo puede nombrar. Clerenbaugh, después de Freud, va a hablar de desencadenamiento, de que la psicosis procede por momentos estables, momentos de ruptura, momentos estables, momentos de ruptura, momentos estables. Los síntomas asociados principalmente al desencadenamiento en la psicosis es lo que se denominan fenómenos elementales desde la concepción original de Clerenbaugh. La lógica de Lacan va a incorporar a lo que Clerenbaugh dice la idea de significante. Ya lo vamos a ver. El primer eh, fenómeno elemental, el más básico, es el fenómeno de, acá por la imagen me estaba perdiendo algo, de la perplejidad. La etimología. Perplejo
viene del perplexus, que quiere decir del latín. Per es el reforzativo y plectere es tejer, enredar, dar muchas vueltas, torcer. Dice en la página 8, Colette Soler, que la paciente queda muda y petrificada. A eso quiere decir el antiguo francés perplex, el estar enredado. Para que ustedes se den cuenta, un poco la perplejidad tiene que ver con esta irresolución, indecisión, el estar tildado, confuso, desconcertado, tomado como por sorpresa, no sabe qué decir, ¿no? Entonces, per quiere decir que es algo intenso, plectere quiere decir que es enredado, que tiene una cosa enredada, monumental, ¿no? Esta cuestión de que nosotros decimos no le sube agua al tanque, está petrificado, está mudo, todo esto tiene que ver con la perplejidad. Lacan va a resignar también a este fenómeno la idea de automatón, es decir, queda como en modo automático, se piensa verdaderamente a sí mismo sin vínculo más allá y queda como cerrado en ese, como sujeto del pensamiento, sujeto a ese pensamiento, ¿no? Bueno, vamos a seguir un poquito más. Entonces, el automatón, el de Lacan, es lo que piensa verdaderamente por sí mismo, ese vínculo de más allá, el ego que le da sujeto al pensamiento. Se trata de un núcleo inicial de fenómeno automático muy sutiles, de carácter celopático, es decir, corporales, una intrusión enigmática en el campo de la conciencia que irrumpe en la vida del sujeto, en los cuales reacciona con sentimientos de extrañeza. Con un caso muy cercano en el tiempo, ¿se acuerdan? A principios de agosto, el episodio de Chano Carpenter, el cantante de Tambiónica, que un policía le pega un disparo, y está en todos los medios, todos hablan de que tiene un brote psicótico y demás. Con alguien que tiene una patología emparentada con la toxicomanía y con el consumo indiscriminado de sustancias, ya sea alcohol u otra, las toxicomanías por ahí crean fenómenos muy parecidos a la psicosis. Y todo el mundo hablaba de brote psicótico. Chano tuvo un brote psicótico. Por lo pronto, cualquier cosa que no se entienda, rápidamente se dice que es un brote psicótico. No siempre es así. Hay descompensaciones neuróticas, hay descompensaciones tóxicas, hay estados de urgencia subjetiva con fenómenos que no son fenómenos elementales, ¿no? La psicosis tiene coordenadas muy precisas, tiene que haber fenómenos elementales, va a decir Lacan, ¿no? Como la perplejidad y otros que vamos a ver más adelante. El automatismo mental, ¿no? Sin eso no estamos hablando de psicosis, estamos hablando de un fenómeno, de una crisis subjetiva muy comprometida y que puede ser tan grave como una psicosis, pero propiamente no es psicosis. Las coordenadas de la psicosis están dadas justamente por la perplejidad, el automatón, el neologismo, la presencia de los fenómenos elementales. Otra cuestión es que quiero trabajar con ustedes es que Clerenbaugh le asigna 3 características esenciales a los fenómenos del hombre. Es neutro, anideico y no sensorial. ¿Qué quiere decir que es neutro? Que son como un carácter parasitario, se presentan como una afectividad neutra, no tiene nada que ver con el sujeto, pero sí hay ausencia de cosas que comprometan al sujeto, por eso son agresivos, hostiles. Y son anidéticos,
anideicos, perdón, que quiere decir no temáticos. Quiere decir que no están encadenados a la sucesión o secuencia articulada de pensamiento o idea. En este sentido, a partir de esto, el significante fenómeno elemental es un fenómeno sin sentido, incomprensible, sin contenido semático, vaciado para la significación para con otros semejantes, con personas como nosotros. En tercer lugar, que no es sensorial, quiere decir que la percepción del fenómeno no depende de los órganos sensoriales. Es una intromisión a nivel pensamiento. Es decir, aparece en el nivel de una intrusión ideativa, como toda la psicosis, pero que no tiene necesariamente que ver con algo que esté viendo los sentidos como la vista, el oído, no se percibe por los sentidos. ¿Se entiende esto? Entonces siempre aparece como un acto, una voz exterior, un relato, un bicho que habla, como los pájaros parlantes de Drever, eh, alguien que comenta la acción del sujeto, ¿no? No habla en los oídos, proviene desde lejos. Por eso en la psicosis está esa sensación de que él entiende algo, pero lo entiende solo él. Los otros no lo escuchan. Las voces no tienen un timbre articulado, todo ocurre acá adentro, si señala la frente, dice Clerenbaugh poniendo ejemplos, ¿no? De la psiquiatría. Bueno, hay un montón de fenómenos elementales que escribe Clerenbaugh, pensamiento precedido, el eco, el robo del pensamiento. Alguien me puede leer lo que estoy pensando, la enunciación de actos, impulsiones verbales, la detención de interrupciones del pensamiento, la perplejidad, sustitución de pensamiento, olvido, falso recuerdo, emancipación de los abstractos, eh, idorrea, tengo una idea que no la puedo dejar de tener, juegos verbales parcelarios, automatismo afectivo, emotivo, volitismo, automatismo visual, intuiciones. Yo sé que no está, pero yo veo el futuro y sé que dentro de media hora, cuando ustedes terminen de escuchar esta clase, van a ir y van a comer una milanesa. Y eso el psicótico cree que va a ser así. Ahora, que ustedes vayan y coman una milanesa puede ser una puta casualidad, pensándolo como neurótico, ¿no? Ahora, el psicótico entiende que puede anticiparte, ¿no? Bueno, Lacan, en la tesis doctoral, en 1932, muy temprano, piense que los seminarios de Lacan van a ser a partir del 50 y pico y se van a ir hasta el 70 y algo. Entonces dice, para penetrar el mecanismo de la psicosis paranoia en sus relaciones con la personalidad, ahí hay un caso de autopunición que analiza Lacan para hacer esta tesis, de decir, de que es de autoacusación, es testigo de algo contra sí mismo. El famoso caso del que trabaja Lacan, ¿no? Para penetrar el mecanismo de la psicosis, analizaremos en primer lugar cierto número de fenómenos llamados primitivos o elementales. De ahí está la idea de elemental. ¿Por qué elemental? Porque son básicos, primitivos, es uno o dos elementos, no más que eso. Y como fenómeno elemental se designan síntomas, según la teoría, se expresan primitivamente los factores determinantes de la psicosis. Los fenómenos elementales son claves para diagnosticar la psicosis. Lo está diciendo Lacan en 1932 y lo va a seguir sosteniendo hasta el último seminario. En el seminario 3, Lacan, que se llama la psicosis, Lacan va a poder trabajar el término forclusión. Forclusión es de la ciencia jurídica, quiere decir algo que no fue inscripto o una prueba que no fue presentada para el momento del plazo en el cual un juicio se realiza,
digamos, ustedes tienen para presentar pruebas hasta el 31 de agosto. Ustedes te encuentran, como abogado defensor, encuentran una prueba el 5 de septiembre y dicen, ay, acá hay algo que va a resolver el caso. Bueno, para la justicia, en la forclusión quiere decir, ya no hay lugar, no se puede agregar más nada. El juicio ahora va a entrar en la etapa de instrucción, que es cuando recolectan datos. Cuando pasa a la etapa de acusación, no puede incorporar nada nuevo, ¿no? Freud, esto que decíamos que Freud no sabía cómo llamarlo, la denegación, la perclusión, ahora Lacan sí va a encontrar un concepto que es el de forclusión. Es decir, los tres tiempos del Edipo lacaniano, hay algo que no se inscribió. ¿Qué se forcluye? El significante del nombre del Padre. Lacan hace un juego de palabras. El nombre del Padre es el no del Padre. El padre en el segundo tiempo, en el primer tiempo, el chico es como una célula narcisística con la madre, es el falo de la madre, es el deseo de la madre, no se indiferencia. En el segundo tiempo el padre aparece como el castrador, el que introduce el no, un límite. Ese significante, el nombre del Padre, ese límite, es el que va a ordenar todos los demás significantes según Lacan, ¿no? En este seminario, Lacan tiene la carretera principal que dice, bueno, una ciudad se ordena a partir de referencias que son las principales. Por ejemplo, la ciudad de Concordia está atravesada por calle Entre Ríos y San Lorenzo. Y de San Lorenzo para este lado, la calle se cambia de nombre y para este otro lado también. Y de Entre Ríos para este lado cambia de nombre y de Entre Ríos para aquel lado también. Y toda la ciudad tiene construida esa referencia, esa coordenada principal de esas dos calles que son dos grandes arterias que son referencias, ¿no? ¿Qué es lo que va a decir Lacan? Cuando no se inscribe esa referencia, que es el nombre del Padre, lo que puede hacer la psicosis es construir una serie de callecitas laterales, de referencias que no alcanzan a ser esa referencia principal, por ejemplo, calle Santa María de Oro. Pero alguien que viene a la ciudad y uno le dice, bueno, pero la referencia mía es San Lorenzo, calle Santa María de Oro, dice, sí, pero yo no ubico esa calle, ¿no? Y acá está esta idea, ¿no? De que cuando no se inscribió en el segundo tiempo el Edipo, el nombre del Padre, ese significante que es la ley, que señala todo lo que se puede de lo que no se puede, esto es y esto no es, ordena todo. O sea, cuando ese significante, esa referencia primaria que nos permite entendernos entre todos los sujetos, no está, el sujeto queda a merced del fenómeno elemental. ¿Qué es lo que va a hacer el fenómeno elemental? Va a tratar de inscribir una callecita lateral, una segunda referencia, que algo va a tratar de ordenar. No tiene la capacidad de referencia principal como la carretera principal. No es San Lorenzo, no es Calle Tres Ríos, que es una referencia inequívoca para todos. Pero algo llega a ordenar. ¿Cuál es la sugerencia lacaniana frente al fenómeno elemental? Siempre se trata de escuchar y no de comprender. En la psicosis, a diferencia de la neurosis, que hay siempre un mensaje enigmático en la neurosis, que hay que descifrarlo, por eso hay que interpretarlo. En la psicosis,
hay un discurso abierto, indescifrable, y que va a permanecer así. Por eso Colette Soler va a decir el inconsciente abierto de la psicosis. El psicótico en este sentido es un testigo abierto que aparece como fijado, inmovilizado en una posición que lo deja incapacitado para restaurar auténticamente el sentido de aquello que da fe que puede compartir con el discurso de los otros. Bueno, vamos al texto de Colette Soler. Colette Soler trae referencias que son el caso Rousseau, el caso Streber. En la página 8 cita a Lacan, en donde dice, y esta es la tesis sobre la cual Colette Soler va a trabajar el caso, pero es una tesis de Lacan, en el sujeto psicótico por la falta de significante se traduce un exceso de goce en lo real. Esto va a explicar las voces alucinatorias, el fenómeno de masa, el sentirse una marioneta, el hecho de la falta de subjetivación que en algunos momentos aparece en esta paciente, ¿no? Y cómo ella de algún modo va a construir un delirio tratando de recomponer eso, como una red que está perforada, algo que no alcanza a ser, es un parche, como por así decirlo, pero no alcanza a reconstituir la red. Eso está claro, ¿no? Este, ella tiene la tentación de ser la única en la inmensidad del universo, chiquitita ante un inmenso yo degradado. Entonces, ¿cuáles son las intervenciones de Colette Soler en el caso? Son tres, que lo vemos entre la página 9 y la 10. La primera es un silencio de abstención. Cada vez que ella es solicitada como un otro primordial del oráculo, acuérdense, el otro con mayúscula es el otro del lenguaje, que estructura el inconsciente. Y el otro con minúscula es el otro semejante, que es siempre una persona igual a ella. El analista, el acompañante terapéutico, el marido y demás, ¿no? Este silencio permita que se establezca un campo para la construcción del delirio. El lugar del analista es la del testigo. El secretario del alienado, va a decir Lacan en otra parte, ¿no? Bueno, yo tomo nota, bueno, sigo esta recomendación primaria de que ante una construcción delirante lo que hay que hacer es seguir la lógica del delirio, no contradecirlo, ¿no? La segunda intervención, y acá me parece está muy importante para ustedes como acompañante terapéutico o como psicogerontólogo, si les toca intervenir con psicosis, es la orientación del goce. Intenta hacer una especie de prótesis de suplencia en el orden simbólico de mantenerlo al resguardo de esa prohibición faltante en la cual se encuentra ella frente a lo estrangulante, lo mortífero, que es sentirse que es el objeto del goce del otro, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que empieza a hacer? Empieza a construir un borde, una baranda, una apoyatura, ¿no? Una función que va a aparecer como un límite que va a permitir ir acotando algo de ese goce ilimitado, ¿no? Acá dice que también parte de la gran parte positiva de la intervención es la producción artística, la posibilidad de una sublimación orientada. Bueno,
La tercera intervención, que no sé por qué, está acá, es el viraje de transferencia en dirección de la cura, ¿no? Ya no son ya no, ella en un momento deja de ligar al analista o en el lugar del otro con mayúscula del lenguaje, donde le pide una sanción determinante, y empieza a colaborar con su delirio y a su vez permite en ese despliegue depurarlo y pulirlo. Esta alternancia, este apuntalamiento, este soportar el delirio, es lo que va a permitir para Colette Soler una intervención exitosa ante la psicosis, ¿no? Eh, Incluso ella dice, en un momento todos le dicen que tiene que trabajar y ella siente que no tiene que trabajar y Colette Soler dice, yo soporto esa negativa al trabajo porque con su consecuente pedido de una pensión, porque ella se ubica en el lugar de abuso. Entonces, todo lo que significa que se le exija a ella y que se la ponga como en un plano de, bueno, tenés que ganarte la vida, algo que sea pura demanda, a ella lo ubicaría en un lugar de rápidamente ser tomada como aquel otro del goce, ¿no? Aunque hay contradicciones, dice, aunque ella no tenía ningún problema de venir a la sesión y pagar. O sea, hay cosas que entienden, pero hay otras cosas. ¿Por qué pasa eso? ¿Es una persona que tiene un problema con lo económico, con entender el orden de lo económico? No, sino con ubicarse en el lugar de abuso. Si justamente se queja de que es tomada para, 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 para ser matada, para ser inducida al suicidio, que es lo que dice el pasaje al acto, ¿no? Soy una deuda viviente, nada que ver con la deuda con el falo, la falta de la neurosis, eh, el pánico suicida, que en un momento la lleva a la hospitalización necesaria, inmediata, porque ella entiende que las voces persecutorias le dicen que no tiene derecho, y ese derecho concierne sobre la vida. Entonces está en un peligro de pasaje al acto, que ya vamos a dedicar una clase entera al tema del pasaje al acto, que es muy importante, pero esta idea de abuso, de no ser parte del derecho, sino es el derecho de otro. Eso es la deuda, ¿no? Otro tiene el derecho sobre las decisiones de ella en la vida, ¿no? Bueno, eh, lo último que quiero marcar es la conclusión de Colette Soler respecto del delirio, los dos pilares de la existencia, los dos abismos de la existencia, todo lo que ella puede elaborar ahí en torno, en cómo ella, como analista, es parte del delirio, ¿no? Esta estabilización psicótica es frágil, dice Colette Soler, porque siempre necesita de una suplencia del analista, del acompañante, en este caso la presencia, ¿no? Para que sostenga la sublimación artística, la sublimación en el delirio, para que sostenga el momento de estabilización. Entonces no hay fin de análisis en la psicosis, ¿no? Y por eso también en el acompañamiento, el lugar transferencial del acompañante es muy diferente a la psicosis, ¿no? Bueno, y para completar este entendimiento de este caso, ustedes vieron muchas imágenes, que es de una artista
eh, japonesa, Yayoi Kusama, muy famosa. Sus cuadros cuestan fortuna. Es tal vez la artista plástica cuyas obras son más solicitadas en este momento. Entonces, bueno, quería que lo pensemos: Psicosis, obra artística y lazo social. Es nacida en Japón en el año 1929 y residente voluntaria en una clínica psiquiátrica desde el 1977 hasta hoy, que por lo que tengo entendido está viva todavía. Eh, Ella hace todas las figuras con puntos, con lunares, que no lo puede dejar de hacer. Por este episodio de la despersonalización, la melancolización, también hay intentos de suicidio, en el caso de Yayoi Kusama, y entonces ella tiene como un vuelco en su producción artística de estas formas falomórficas, de estos puntos, esta multitud infinita de puntos, esta sucesión que no la termina nunca de hacer y que la termina de hacer y la abandona en una obra para empezarla en otra obra, ¿no? El concepto que define la obra de Yayoi Kusama es el autoborramiento, vinculado íntimamente con la idea de eternidad, infinitud, universo, muerte. Todo esto que ella puede expresar en las obras tienen una cobertura, una inclusión en toda su experiencia personal de fragmentación, de disolución imaginaria, y puede comunicarse con otros a través del arte, ¿no? Si no pudiera hacer arte, me suicidaría, dice Yasoi Kusama, ¿no? Admite que su sufrimiento y el arte son indivisibles, ¿no? Entonces, a través de la producción artística, ha sido, según ella, un tratamiento posible para la enfermedad, ¿no? Esto que ustedes van a aprender a hacer con el acompañamiento terapéutico en la psicosis, este borde, esta ampliación del límite que decíamos, esta construcción de esta callecita que secundaria, aleatoria, que no es la referencia absoluta, no es la carretera principal, pero es una referencia al fin. Es lo único que puede exhibir públicamente, es lo único que le puede permitir comunicarse con otros. Entonces, les recomiendo que vean las obras de esta artista y bueno, y que sigan viendo este, la materia, sigan leyendo los textos. ¿Se entendió lo que desarrollamos, chicos? ¿Las aburrí? Hola, profe. Sí. Yo lo leí en parte el domingo y parte lo terminé hoy, y la verdad que no lo había entendido. Sinceramente, como que me mareó bastante. Es muy cortito, pero se me hizo, no sé, como que me perdía, o bien cometí el error de también fraccionarlo y no hacer una lectura como corresponde tal vez de corrido. Pero la verdad que ahora, con todo este panorama nuevo, voy a volver a leerlo y creo que voy a poder llegar a comprenderlo. Así que por mi parte, muchas gracias. Sí, a ustedes les falta, y por eso yo quería hacer este recorrido con un montón de conceptos que no están en el texto, porque para el texto lo tienen ustedes, sobre algunos conceptos de Lacan, para que entiendan. Pero ustedes quédense básicamente con qué es el automatismo y la perplejidad presente en la psicosis, y cómo Colette Soler plantea 3 intervenciones posibles con la psicosis a partir del caso, para que ustedes después lo puedan aplicar a un futuro acompañamiento al trabajo de ustedes
con la psicosis. ¿Se entiende? Sí, profe, sí. Bueno, yo después les paso las PowerPoint y les paso la grabación de la clase y la pienso subir también a YouTube. Repasamos. El martes que viene no vamos a tener práctico por Meet, en la reunión por Meet, pero yo voy a subir un video sobre Drever. Mucho más corto que esto, no todo el caso de Drever, sino algunas puntualizaciones para que ustedes puedan entender algo del caso para seguir avanzando. Y el otro martes vamos a trabajar, dentro de 15 días, en una reunión Meet, vamos a trabajar el texto de Fernando Canale sobre la transferencia, y después de eso vamos a poder tener un panorama más claro de cuándo vamos a poder hacer una clase de consulta en la sede o donde, pero eso más adelante. Bueno, espero haberlos motivado para leer el texto. Si hay algo que no entiendan, me escriben, eh, eh, vuelvan a leer el texto. No es importante que se queden con todo el texto, quédense con solo algunas cuestiones. Identificar los fenómenos elementales en la psicosis y la propuesta que nos hace Colette Soler de 3 intervenciones que siempre se pueden tener con la psicosis. Ella por eso quería desglosar la intervención. Ella la aplica con este caso en particular. Ahora, estas 3 intervenciones son lacanianas y se pueden aplicar en cualquier psicosis, siempre y cuando se trate de una psicosis, ¿no? Bueno, nos vemos entonces dentro de 15 días. Vean la clase del martes que viene y bueno, que tengan buena semana. Nos vemos, profe. Gracias, profe, que descanse. Hasta luego. Gracias igualmente.